¿Está usted ahí? Doctor, disculpe, me cortó un ratito. ¿Podría repetirme la pregunta, por ¿Cuál favor? es la primera evidencia de aterosclerosis? Ya va más o menos, doctor. La estría grasa, doctor. ¿En qué consiste la estría grasa? ¿Me está preguntando? Ya, no, doctor, perdón. Ya fue, ya, doctor. Fuentes Casani, cualquier cosa de retraso yo lo tomo como que ustedes están ganando tiempo. Presente, doctor. Buenas tardes. Fuentes Casani, Sí, doctor. ¿Se me escucha? ya. Buenas ¿En qué tardes. consiste la estría grasa? Mm, la estría grasa es una acumulación ah, de macrófagos y LDL principalmente. Más o Es menos. cuando, ajá, es cuando el macrófago lo ha, no como fagocitado, sino como que lo ha Ya, integrado, una forma doctor, así. la respuesta es sencilla. La estría grasa consiste en el acúmulo de células espumosas. Sí, doctor. Gracias. Esa es. La siguiente respuesta podría ser, ¿y qué es una célula espumosa? Una célula espumosa es un macrófago cargado de colesterol. Sí, doctor. Guaracha. Doctor, buenas noches, presente. Ujú. ¿Qué tipo de placas ateroscleróticas son las que producen los síndromes coronarios agudos? Ah, Tenemos las placas jóvenes o inmaduras que van a producir las anginas inestables y los eventos eh, de isquemia aguda, doctor. Y ¿Por las qué se placas, caracterizan las placas jóvenes? porque el núcleo lipídico es grande y las placas fibrosas son delgadas, Las placas mientras que fibrosas, más o eh, menos. La capa fibrosa, doctor. sí, Y doctor. falta otra característica, que Ah, tienen notable actividad inflamatoria, más o sí, y menos. estoy bien, No, doctor. ya fue ya. Mercado Segarra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Por qué se produce isquemia miocárdica? Perdón, doctor, lo he escuchado muy entrecortado, lo siento. ¿Por qué se produce isquemia miocárdica? Ya punto menos, ya no saca bien por si acaso. Cualquier retraso yo lo tomo como que ustedes están ganando tiempo. Ok. Ortiz Dueñas, Doctor, buenas noches, presente. ¿por qué se produce isquemia miocárdica? Se va a producir por un desbalance entre lo que sería el aporte y la demanda de oxígeno a nivel del miocardio. ¿Ya? ¿Qué factores gobiernan la demanda? La factores que gobiernan la demanda, la frecuencia cardíaca, la Uno, contractibilidad dos. y la tensión de la pared. ¿Cuál de los tres es más importante? La, la contractibilidad. No. Entonces, Más bueno, la tensión importante de es la la pared. frecuencia cardíaca, doctora, más o menos. Doctor, Flor Quino no está bien, así es. O sea, no me regalen la razón como si me hiciera un favor, doctora. Así es, lea usted. No me hace ningún favor. Estoy enseñándole. Presente Kino, doctor. ¿Qué factores gobiernan el aporte miocárdico de oxígeno? La frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la tensión. No, no, no. Esos son los factores que gobiernan la demanda. ¿Cuáles son los factores que dominan el aporte? Perdón. Bueno, la circulación coronaria, la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, la cantidad de hematíes en sangre, una adecuada función pulmonar, también la integridad de la hemoglobina mm, y la cantidad de aire inspirado también. No la cantidad de aire inspirado, la cantidad de oxígeno en el ambiente. Pero está bien.
Ticona, Presente, doctor. Buenas tardes. ¿cuáles son los cambios metabólicos que producen la isquemia? El- mm, no recuerdo, doctor. Yo también. Oiga, doctor, usted tampoco ha dado un solo buen oral. Un solo buen oral tampoco ha dado, doctora. Quispe Guamán. José Luis Presente, Quispe Guamán. presente, doctor. Usted tarda en contestar y ya comienza con menos. Disculpe, doctor. No, no me pida disculpas. A usted pídase disculpas. Ok, ¿cuáles son los cambios metabólicos que produce la isquemia miocárdica? Bueno, doctor, cuando el ácido graso se transforma en CO2 más agua y también reducción de la capacidad de las células de producir ¿Cómo es energía. eso del ácido graso? Es que cuando hay isquemia, pues, hay un compromiso de las reservas energéticas y hay una reducción de ATP y fosfocreatina, ¿no? Doctor, no me contesta lo que le he preguntado. ¿De qué se El alimenta el corazón, doctor? de oxígeno y glucosa. No, doctor, se alimenta de ácidos grasos. Ah, sí, doctor, el ácido graso se No, no, transforma nada que así, ya fue mal, doctor. Y usted tampoco ha dado un buen oral ni una sola vez. Ni una sola vez. Ustedes pueden pensar que he fregado, pero ese es el grado de exigencia que yo creo que deben tener ustedes para poder certificar que están preparados en cardiología. O sea, no me puede palabrear, pues, que el ácido graso, que el CO2 y agua, y luego comienza a leer, y sí, que disminuyen las reservas energéticas. No es así, doctor. El corazón se alimenta de ácidos grasos, doctor, y los transforma en CO2 y agua. Cuando hay isquemia, eso se transforma en ácido láctico y hay acidosis intracelular. Como consecuencia de la antiacidosis intracelular, se pierde la producción de energía, de creatinquinasa y ATP fundamentalmente. Ya. Pero les explico para que ustedes digan, y no digan después, pero yo dije eso. Ya no le debo orales a nadie, ¿no es cierto? No le debo orales a nadie. Tercera llamada, no le debo orales a nadie. Perfecto. Entonces todos ya dieron sus orales. Es de la tercera parcial, así que voy a ver cuándo les doy el promedio de esta parcial. Vuestro nivel es regular, no es bueno. Los aprieto un poquito y ¡fum! Hay algunos que sí. Hay 18 en la tercera parcial, como les digo, y han visto. Pero la mayoría es un nivel regular. No es bueno. Se les aprieta un poquito y ¡fac! Salta la pus. Y este último, para este tercer y último, y hemos dado el tercer parcial, ¿no? Por supuesto que hemos dado. Este último cuarto parcial, no crean que tampoco les voy a regalar el examen. Ya les regalé el segundo. No les voy a regalar este tampoco. Porque a pesar de haber hecho
un examen con una dificultad de moderada a alta. Hay gente que se ha sacado 18 o 17, de lo cual estoy muy satisfecho y los felicito sinceramente. Muy bien, hablemos de tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Corresponde al 7% de todas las cardiopatías congénitas. Y puede presentar, su presentación clínica puede ser severa desde el nacimiento o puede ponerse severa ya meses después de haber nacido. Las características anatómicas de la tetralogía de Fallot están dadas por una estenosis infundibular. Infundibular quiere decir del tracto de salida del ventrículo derecho. La mayoría de veces la estenosis, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho ocurre a nivel infundibular. Puede darse a nivel valvular o puede darse a nivel de las ramas del tronco o de las ramas de la arteria pulmonar, que es bastante más raro. La estenosis es más común a nivel del infundíbulo del ventrículo derecho. La otra característica es una gran comunicación interventricular. Generalmente la comunicación interventricular es bastante grande y sobre esta comunicación interventricular la aorta cabalga. Hay cabalgamiento de la aorta. La mayoría de veces la posición de la aorta es adecuada, pero otras veces hay dextroposición o está transpuesta y también pueden haber anomalías de las coronarias. Y la otra característica anatómica es la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, por eso se llama tetralogía de Fallot. Estenosis pulmonar, comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, más o menos de esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Estenosis pulmonar que generalmente ocurre en el tracto de salida del ventrículo derecho a nivel del infundíbulo, puede ocurrir a nivel valvular, puede ocurrir a nivel del tronco de la arteria pulmonar o de las ramas de la arteria pulmonar. Estos tres eventos son más raros. Lo más común es que ocurra estenosis pulmonar en el infundíbulo o puede ser mixto, ¿no? Luego hay una gran comunicación interventricular, una gran CIB, y el septum está mal alineado, porque si ustedes trazan una línea desde el punto medio del tabique interventricular, hay un mal alineamiento. Por lo tanto, si trazan una línea recta, van a caer más o menos a la mitad de la aorta. Y eso se conoce como cabalgamiento de la aorta. Entonces, gran comunicación interventricular, estenosis infundibular pulmonar, cabalgamiento de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. En cuanto a la fisiopatología, las consecuencias hemodinámicas dependen del grado de obstrucción pulmonar. O sea, las consecuencias hemodinámicas dependen del grado de obstrucción a este nivel. ¿Por qué? Porque si la estenosis pulmonar es leve, el flujo de sangre o el cortocircuito se produce de izquierda a derecha a través de la comunicación interventricular y esto se comportará como una comunicación interventricular grande. E inicialmente se puede comportar como falla cardíaca, congestión pulmonar debido a la CIB, y eso es lo que se conoce como Fallot rosado, porque hay comunicación interventricular, hay cabalgamiento de la aorta, pero estenosis pulmonar leve que puede condicionar hiperflujo vascular pulmonar. Al revés, si hay una obstrucción importante, si hay una estenosis pulmonar importante, a la salida del flujo pulmonar hay un cortocircuito inverso, de derecha a izquierda, a través de la CIB, lo que da lugar a desaturación de la sangre arterial y nos produce cianosis. Si disminuye la resistencia periférica, como ocurre con el ejercicio, el llanto, el dolor, etc., también aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda, lo que condiciona un cuadro clínico característico de la tetralogía de Fallot que se conoce como crisis hipóxica. Hay accidente cerebrovascular, ¿debido a qué? Debido a la policitemia y a la crisis hipóxica también, y muerte, que también puede condicionar la crisis hipóxica. Otro esquema sencillo para que entiendan nuevamente, entonces, estenosis pulmonar, generalmente infundibular,
a veces a nivel de la válvula, a veces a nivel del tronco de sus ramas. Lo más común es que ocurra a este nivel. Una gran comunicación interventricular, una CIV, y el cabalgamiento de la aorta por encima de esta gran comunicación interventricular debido a un mal alineamiento del septum interventricular. Si la estenosis aquí es leve o no existe, el cortocircuito es de izquierda a derecha y determina hiperflujo vascular pulmonar, y eso se conoce como Fallot rosado. Si la estenosis aquí es severa, eso condiciona cortocircuito de derecha a izquierda y desaturación de la sangre arterial. La hipoxia puede producir una serie de trastornos en el recién nacido, policitemia, y la policitemia puede llegar a ser tan severa que el paciente pueda desarrollar trombosis cerebral o trombosis pulmonar. Hay alteraciones de la coagulación, diátesis hemorrágica a pesar de que hay policitemia, y ferropenia. ¿Por qué? Porque la policitemia puede ser tan severa que las reservas de hierro en ese paciente no puedan cubrir todas las necesidades de los hematíes producidos debido a la policitemia severa, debido a la hipoxia crónica. En la tetralogía de Fallot es rara la insuficiencia cardíaca, salvo que no haya estenosis pulmonar o exista una estenosis pulmonar leve y entonces se produzca hiperflujo vascular pulmonar y esto se comporte como una comunicación interventricular. La cianosis, sin embargo, se produce al año, casi en el 100% al año, debido a que si bien es cierto, inicialmente puede no haber estenosis pulmonar, siempre estos pacientes desarrollan hipertrofia o estenosis a nivel infundibular y todos a 100 años van a desarrollar cianosis. Las crisis hipóxicas son más frecuentes hasta los 2 años, y se caracterizan por cianosis severa, convulsiones, puede llegar a pérdida de conciencia y muerte, ¿no? Entonces se producen por una caída muy, muy seria de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. La cianosis, como ya les acabo de mencionar, depende del grado de estenosis pulmonar, es decir, del grado de estenosis a nivel infundibular, y obviamente nos va a proteger del hiperflujo vascular pulmonar que condiciona una gran comunicación interventricular. Puede haber retraso ponderal, no es común, generalmente estos niños tienen un peso la mayoría de veces normal, cianosis, dedos en palillo de tambor, y hay signos de estenosis pulmonar, un soplo sistólico en foco pulmonar, y este soplo disminuye cuando hay crisis hipóxica. Si hay una obstrucción mínima pulmonar, como ya les he mencionado, se puede presentar con cierto hiperflujo vascular pulmonar por flujo de izquierda a derecha y desarrollar insuficiencia cardíaca, que es rara, pero que es posible. Y esta condición se conoce como Fallot rosado. El electrocardiograma en la tetralogía de Fallot no es muy útil en la etapa de recién nacido, porque si ustedes le toman a un paciente un electrocardiograma recién nacido, van a encontrar evidencia de hipertrofia ventricular derecha y de cavidades derechas. Todo es derecho en el recién nacido, incluso normal. Y el electrocardiograma en la tetralogía de Fallot pues muestra eso. Una gran onda R en B1, onda P picuda pulmonar, sobrecarga de ventrículo derecho. Todo eso se ve en el niño con tetralogía de Fallot. La radiografía de tórax en una tetralogía de Fallot típica es bastante más orientadora. Tenemos algunas características, como la imagen del corazón en bota de sueco, ¿no? Con esta imagen, como en zapato sueco, ¿sí? También el cono de la pulmonar está ausente, obviamente, no va a estar prominente. ¿Por qué? Porque hay estenosis pulmonar, ¿no? La punta está desplazada hacia arriba debido a ¿qué? Al crecimiento de las cavidades derechas. Y lo otro es que casi no hay flujo vascular pulmonar, hay hipoflujo vascular pulmonar
o un flujo muy disminuido. Esto es característico de la tetralogía de Fallot. La ecocardiografía es el examen auxiliar gold estándar para el diagnóstico de tetralogía de Fallot. Para el diagnóstico de tetralogía de Fallot. Aquí ustedes ven lo que se les ha mostrado en el dibujito, una gran comunicación interventricular, ¿cierto? Un ventrículo derecho hipertrófico que no se ve muy bien, una aorta así cabalgando sobre el septum y sobre la comunicación interventricular. Trazan ustedes una línea perpendicular y resulta que incluso está un poco más que la mitad. Entonces, aorta cabalgante, C y B, hipertrofia ventrículo derecho, no vemos estenosis pulmonar, diagnóstico de tetralogía de Fallot. Esta es otra imagen en la que se nos muestra así la hipertrofia infundibular que causa estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? Y aquí se ve nuevamente más claro el cabalgamiento de la aorta. Una gran comunicación interventricular que generalmente es subpulmonar, no, perdón, subaórtica, como ven ustedes aquí, que generalmente es subaórtica, es grande la comunicación interventricular, la aorta cabalgando sobre esta comunicación interventricular y sobre el septo. Y la estenosis pulmonar determinada en otra vista, en otra visión. Cuando tenemos un paciente con crisis hipóxicas, debemos saber tratarlos. Ojalá tuviéramos prostaglandinas vasodilatadoras, ¿no es cierto?, para mantener el ductus arterioso persistente abierto, pero no lo tenemos. Entonces, si hay pacientes con tetralogía de Fallot y crisis hipóxica, oxígeno es fundamental. Posición genupectoral, echarlo al paciente en decúbito dorsal, no sentarlo y doblarle los miembros inferiores sobre el abdomen. Esto me aumenta dos cosas, el retorno venoso y me aumenta la resistencia vascular periférica. Si yo aumento la resistencia vascular periférica, lo que voy a producir es una reducción del cortocircuito de derecha a izquierda, mantener la temperatura normal y evitar los estímulos. Para aumentar la resistencia vascular periférica, a veces se puede utilizar fenilefrina en estas dosis, morfina para tranquilizar al paciente, ¿no?, bicarbonato si empieza a hacer acidosis y propanolol si tuviéramos volviendo venoso en estas dosis. ¿Por qué? Porque durante la crisis hipóxica se produce fundamentalmente un gran espasmo del infundíbulo del ventrículo derecho. Entonces la obstrucción aumenta, no llega sangre hacia los pulmones, no se oxigena adecuadamente la sangre y el propanolol tiende a producir relajación de esa porción. Entonces, así manejamos las crisis hipóxicas, ¿no? Las crisis hipóxicas. Cuando estamos frente a una tetralogía de Fallot, tenemos que determinar fundamentalmente dos cosas. Si tiene una buena anatomía para que sea intervenido antes de los 6 meses de edad, o si tiene una mala anatomía. Mala anatomía se refiere a que la estenosis pulmonar sea severa y que ello haya ocasionado una hipoplasia de la arteria pulmonar y de sus ramas. Y por lo tanto, en esas condiciones no se puede hacer una cirugía correctora total. Se puede hacer una cirugía paliativa, ¿no? Y la paliativa consiste en crear una derivación sistémico-pulmonar, en realidad entre la arteria subclavia y la arteria pulmonar, para aumentar el flujo a nivel del tronco de la arteria pulmonar y de sus ramas, favorecer el crecimiento del tronco de la arteria pulmonar y de sus ramas, y cuando éstas tengan el tamaño adecuado, se hace la cirugía definitiva. Esta cirugía se conoce como anastomosis de Blalock-Taussig, que en realidad son los primeros que hicieron. Blalock fue el primero que hizo esta cirugía, y Taussig era una pediatra que fue la que describió este procedimiento para mejorar la sobrevida de los pacientes con tetralogía de Fallot. Ninguno de los dos, sin embargo, creó la operación, a pesar de que se hicieron millonarios con eso, ¿no? Ninguno de ellos creó la operación, lo creó el ayudante de Blalock, que tenía la mala suerte de ser de raza negra, y en esa época las personas de raza negra estaban impedidas de ser médicos. Bueno, Blalock tuvo la valentía de antes de morirse revelar la verdad y que se le reconociera al doctor, a ese doctor Moreno, como doctor en la clínica Mayo.
Muy bien, entonces esto yo lo reservo para aquellos pacientes que tienen mala anatomía y a los cuales no puedo operar inmediatamente. La cirugía correctora total, en general, si hay una buena anatomía, no hay mucha estenosis pulmonar, un buen desarrollo de la arteria pulmonar, entonces se hace la cirugía correctora total, que no depende de la edad ni de la talla. En general, actualmente se tiende a hacer antes del año, y si es antes de los 6 meses, mejor. Depende del tamaño de la arteria pulmonar, por eso les digo que eso es la buena anatomía. La hipoplasia es una contraindicación relativa, entonces se le hace la paliativa que hemos mencionado y se espera que crezca con esa derivación en la arteria pulmonar. Se difiere hasta que crezca, ahí se hace la cirugía correctora total. La transposición de grandes vasos es otra de las cardiopatías congénitas frecuentes. Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al nacimiento, que se entienda bien. Es decir, al momento de nacer, si el niño está cianótico, podemos tener en cuenta dos cosas: una tetralogía de Fallot muy severa o una transposición de grandes vasos. Si ponemos en la balanza cuál de los dos se presenta con mayor frecuencia, cuando el paciente está severamente afectado al nacimiento, es la transposición de grandes vasos la que está presente con frecuencia. También, miren, tienen la misma prevalencia, 7% del total de todas las cardiopatías congénitas. La transposición de grandes vasos es más frecuente en varones. ¿Y en qué consiste? Consiste en que la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar nace del ventrículo izquierdo. No, esto es lo normal, lo concordante, y esto es lo discordante. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ese es en el dibujito. Aquí está este dibujito está un poquito más bonito. Transposición de grandes vasos, yo hablo cuando la arteria aorta está saliendo del ventrículo derecho y la pulmonar está saliendo del ventrículo izquierdo. De manera que esto, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿qué alteración crea? Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces se producen dos circulaciones paralelas. El ventrículo derecho recibe toda la sangre desoxigenada y lo manda a la circulación sistémica hacia la aorta. Y el ventrículo izquierdo recibe toda la sangre oxigenada, pero lo manda de vuelta a la circulación pulmonar a través de la arteria pulmonar. Esta es una condición incompatible con la vida. Por lo tanto, debe existir un cortocircuito para que sobrevivan estos pacientes. La mayoría de veces este cortocircuito, esta comunicación entre las dos circulaciones, izquierda y derecha, está dada por la persistencia de un foramen oval persistente, o una franca comunicación interauricular. Otras veces ocurre que hay comunicación interventricular o ductus arteriosos. Si no existe nada de esto, esta situación es incompatible con la vida. El foramen oval es la clave, desde el punto de vista fisiopatológico, es la clave en el circuito. Lamentablemente, cuando uno nace, todas estas estructuras tienden a cerrarse, salvo obviamente la comunicación interventricular. Si se cierra el foramen oval o si se cierra el ductus, corre en peligro la vida. De manera que la circulación normal en serie es esta, ¿no? De aurícula derecha a ventrículo derecho, a arteria pulmonar, se oxigena, de la arteria pulmonar a aurícula izquierda, a ventrículo izquierdo y a la aorta. Esa es una circulación en serie en la que interviene fundamentalmente el pulmón. En cambio, en la transposición de grandes vasos existe una circulación en paralelo, en la que no se comunican para nada la circulación izquierda con la derecha. Y si esta comunicación no existe, esta situación es incompatible con la vida, ¿no? ¿Y en dónde existe? Fundamentalmente a nivel del foramen oval. Entonces, a la aurícula derecha llega toda la sangre desoxigenada del cuerpo. Pasa al ventrículo derecho, pasa a la aorta y continúa así. A la aurícula izquierda llega toda la sangre oxigenada por el pulmón.
pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la arteria pulmonar y luego vuelve a los pulmones. De manera que es esencial que exista un cortocircuito, un shunt, entre las dos circulaciones para que el paciente pueda vivir. Si no, no va a ser. La mayoría de veces este shunt, este cortocircuito, está representado por el foramen oval. Entonces, esta es la característica, digamos, la descripción de la fisiopatología de la transposición de grandes vasos. El foramen oval, fundamental en la fisiopatología. Si esto no existe, el paciente no sobrevive al menos las primeras horas o a veces la primera semana nada más. Si esto no existe, el paciente se va a morir, pero lamentablemente esto tiende a cerrarse, ¿no? La otra característica es que de los ventrículos, el que soporta mayor presión es el ventrículo derecho en esta patología. En otras palabras, el ventrículo derecho en esta patología es el ventrículo sistémico. Observen la presión que tiene. De 80/6, mientras que el ventrículo izquierdo de 60/8. ¿No? Porque este trabaja con la circulación pulmonar. Ninguno de los dos está preparado para el trabajo con la circulación a la cual se ve enfrentado. Ni el ventrículo derecho para trabajar con la circulación sistémica, ni el ventrículo izquierdo para trabajar con la circulación pulmonar, y eso tiene consecuencias para ambos ventrículos. El paciente con transposición de grandes vasos está severamente comprometido desde el nacimiento, ¿no? Hay cianosis, hipoxemia progresiva e insuficiencia cardíaca con muerte temprana en aquellos pacientes con transposición de grandes arterias o de grandes vasos que no se tratan. La cianosis desde el nacimiento debe hacernos sospechar en esto o en una tetralogía de Fallot muy severa. Si hay cianosis desde el nacimiento, esta puede incrementarse al cerrarse el ductus, que es vital si no existe otro cortocircuito. Por ejemplo, la presión parcial de oxígeno en estos pacientes puede ser tan baja de 25 milímetros de mercurio y aún menos. Estos pacientes, debido a la insuficiencia cardíaca que pueden desarrollar, tienen sudoración, dificultad para alimentarse, etc. Entonces, ya hemos mencionado que los niños con transposición de grandes vasos típica están fundamentalmente críticamente enfermos, tienen severa hipoxemia, acidosis e hipotermia. Hay aumento del diámetro antero-posterior del tórax, hepatomegalia junto con otros signos de disfunción respiratoria, hepatomegalia, insuficiencia cardíaca, etc. Si yo ausculto al paciente, el segundo ruido cardíaco suele ser fuerte, generalmente es único. ¿Debido a qué? Debido a que la aorta está puesta en una posición anterior, está ubicada en una posición anterior, y lo que se escucha es el componente de cierre de la válvula aórtica. En un alto porcentaje no se escuchan soplos importantes. Es por eso que hay que tener en cuenta que hay cardiopatías congénitas al nacimiento que pueden poner severamente enfermo al paciente y no manifestarse por soplos. Al inicio, el electrocardiograma de una transfusión de grandes vasos puede ser normal, ¿no? Es decir, todo derecho, pero finalmente evoluciona hacia una hipertrofia de ventrículo derecho. Observen aquí la onda R, la sobrecarga, probablemente la deflexión intrinsecoide también incrementada, etc. La radiografía de grandes vasos, de corazón y grandes vasos, se caracteriza de tórax, sí, la radiografía de tórax se caracteriza por un pedículo más o menos estrecho, hiperflujo vascular pulmonar, pero esta imagen, ¿no? En huevo echado, esta imagen ovoidea echada, imagen en huevo echado y evidencia de congestión pulmonar. La ecocardiografía, otra vez, es el examen gold estándar para hacer el diagnóstico de transposición de grandes vasos. Aquí ustedes pueden ver en esta vista, este es el dibujo, y aquí en el ecocardiograma, ventrículo izquierdo, la salida de la arteria
Y observen aquí la arteria pulmonar y la aorta está saliendo por el otro lado, por el ventrículo derecho. El pronóstico, pues estos niños sin tratamiento fallecen en un 90% al año. No todos sobreviven al año, sobreviven al año aquellos que nacen con comunicación interventricular o en los que persiste el ductus arterioso, no sobreviven. Los otros que nacen, que son la mayoría, más de la mitad, que nacen solamente con un foramen oval, pues no pasan ni 2 semanas antes de que fallezcan, ¿no? El tratamiento, entonces, esta es una cardiopatía congénita cuyo diagnóstico debe guardar la importancia de ser muy precoz, porque si no el paciente no va a mejorar aun cuando se le trate. El tratamiento de la transposición de grandes arterias consiste en varias cosas. 1, hay medidas paliativas y 2, medidas definitivas. Dentro de las medidas paliativas, para mantener la mezcla de sangre es tratar de mantener el ductus arterioso patente con el uso de prostaglandinas, ya sea E1 o prostaglandina E2. La que tengamos, producimos vasodilatación y mantenemos el ductus arterioso persistente, abierto, porque eso es un shunt que nos va a permitir la mezcla y reducir la hipoxemia si es que no favorecemos la mezcla de sangre. La atrioseptostomía de Raskin es otro procedimiento, aunque paliativo, es invasivo y se caracteriza por la creación o un aumento de la comunicación interauricular que pueda tener el paciente mediante un catéter balón, ¿no? Entonces, mediante este catéter nos metemos por la vena cava inferior, llegamos hasta la aurícula izquierda, perforamos el septum interauricular, a nivel de la aurícula izquierda inflamos un globo lleno de agua y luego retiramos este globo esperando desgarrar la fosa oval, ¿no? Y crear una comunicación interauricular grande para permitir la mezcla de las sangres y con ello la reducción de la desaturación de oxígeno. Eso es en el dibujito y esto es en la vida real. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha y este es el globo que ya ha sido pasado del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Como dice aquí, balón relleno en aurícula derecha tras atrioseptostomía. Este procedimiento es un procedimiento paliativo que va a permitir al paciente vivir unos días más hasta que se le haga la corrección definitiva, ¿no? Entonces tenemos 2 procedimientos paliativos en espera de la corrección definitiva. La atrioseptostomía de Raskin, que consiste en producir o crear una comunicación interauricular, y la acción de la prostaglandina para mantener el ductus arterioso persistente abierto. El tratamiento, vean, existen 2 tipos de tratamiento quirúrgico, uno que se llama fisiológico o cirugía de Mustard, que redirige la sangre que llega a las aurículas de manera que la sangre que llega a la aurícula derecha vaya a pasar al ventrículo izquierdo y de ahí a la arteria pulmonar. Y la sangre que llega a la aurícula izquierda pasa al ventrículo derecho y de ahí a la aorta. Esto era usado antes de que el tratamiento quirúrgico anatómico demostrara el éxito en estos pacientes. ¿Por qué? Porque 80% de los pacientes operados con el protocolo de corrección anatómica viven hasta los 20 años y a veces más, ¿no? Arteria pulmonar y aurícula derecha, aurícula izquierda y aorta. Muy bien, hablemos entonces de qué es, más o menos para que entiendan. Este es el procedimiento de Mustard. La aurícula izquierda recibe la sangre de los pulmones, ¿no? Y esta es redireccionada al ventrículo izquierdo, del cual está saliendo la aorta, entonces hay una corrección fisiológica. La aurícula derecha recibe la sangre venosa de todo el organismo y esta debiera pasar a la arteria pulmonar. Y entonces se redirige al ventrículo izquierdo y de ahí esto va a empujar a la circulación pulmonar. Esto tiene varios bemoles. Uno, que el ventrículo derecho pues no es el ventrículo sistémico. El ventrículo sistémico.
Al no ser el ventrículo sistémico, con el tiempo estos pacientes desarrollan insuficiencia cardíaca por dilatación del ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho no está hecho para, no es una cámara de presión, sino es una cámara de volumen. ¿Y qué pasa con el ventrículo izquierdo en esta cirugía? El ventrículo izquierdo se desadapta a trabajar con la circulación sistémica, ¿no? Y es decir, disminuye su capacidad contráctil. Llega un punto, si es que esto no se opera a tiempo, que el paciente puede no mejorar debido a la crónica reducción de su postcarga, ¿no? Esto es en el dibujo, ¿no? Bastante más entendible. Entonces, todo lo que llega a la aurícula izquierda es redireccionado hacia el ventrículo derecho, para que éste, con su contracción, continúe alimentando hacia la aorta. Y todo lo que llega a la aurícula izquierda es redireccionado al ventrículo izquierdo y este hacia los pulmones. El tratamiento, el protocolo de tratamiento en la actualidad, el aprobado, el que todo el mundo tiende a hacer, por lo menos en la mayoría de casos, es el tratamiento anatómico o cirugía reparadora de Yatene. Yatene es un cirujano, ya no vive, este es el padre, pero el hijo vive, es un cirujano que inventó este procedimiento, es brasilero, es sudamericano, ¿no? Y consiste en la disección y reimplantación de las arterias, así como en la recolocación de las coronarias. Muy bien, yo a veces hago bromas sobre los cirujanos durante todo el curso, creo que esta vez no las he hecho, hago bromas sobre ellos diciendo que son los artesanos de la medicina, pero cuando esos artesanos son capaces de operar, ¿no? Arterias pulmonares o aortas que son del tamaño de una mina, de un lapicero, o reimplantar coronarias que son del tamaño de una línea que ha hecho el lapicero, pues hay que quitarse el sombrero cuando hacen estas cosas, ¿no? Se debe realizar antes del mes para evitar la atrofia ventricular izquierda debido a las bajas presiones con las que trabaja el ventrículo izquierdo. Estos pacientes se tienen que operar lo más antes posible porque si no, ya prácticamente el ventrículo se desadapta. El ventrículo izquierdo es algo así como ustedes. Si no se les exige, rápidamente se relajan, se desadaptan y salen perdiendo. Si ustedes se exigen en la vida, se van a sorprender ante todas las cosas que pueden lograr, ¿no? Entonces, lo que se hace es cortar y diseccionar por encima de las valvas, ¿no? De las valvas tanto de la pulmonar como la tricúspide de la aorta, y se recoloca el tronco de la pulmonar y el tronco de la aorta en el sitio adecuado y luego se reinserta las coronarias. Bueno, este dibujo está un poco feo, este está un poquito mejor, ¿sí? Hasta que se reinsertan las coronarias y todo queda estable. Todo queda bien. Esto está exento de complicaciones, obviamente no, pero los pacientes sobreviven mucho más con este tipo de cirugía que con la cirugía de tipo fisiológico. Muy bien, si ustedes hacen un diagnóstico adecuado, una cardiopatía en los niños, entonces están ayudando, hablando de la época navideña, están ayudando a Dios. En los que crean en Dios, ahí lo tienen. Vamos a ver qué hora es. Son 10 para las 6. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Continuamos con las clases o lo dejamos ahí? Doctor, tengo una pregunta. Ok. Respecto a la hipoplasia de la arteria pulmonar, ¿por qué sería una contraindicación para la cirugía? Para la cirugía, porque la arteria está tan hipoplásica que se comporta como una estenosis. Y si es muy pequeña, usted no tiene dónde hacer la conexión, ¿no? No tiene dónde hacer, y se va a comportar como una estenosis, entonces no va a permitir un flujo pulmonar adecuado. La idea es que permita un flujo, no está solucionando nada, solamente si hace la corrección, solamente se cerraría la C y B, pero al estar hipoplásica la arteria pulmonar, no llegaría adecuadamente sangre a los pulmones y lejos de ser una solución, sería una complicación. Ya, doctor, también tenía otra duda. ¿Cuál sería el pronóstico de vida de la
en los pacientes con dextroposición ya habiendo reparado o habiendo desviado el flujo. Es bueno. ¿En qué? ¿En tetralogía de Fallot? No, en la ¿O en transposición de dextroposición. grandes vasos? Es Ajá, bueno. transposición. En más del 80% está vivo a los 85, a los 25 años. Más del 80% está vivo a los 25 años. Entonces, eso quiere decir que tienen mayores oportunidades de seguir viviendo. ¿Está exento de complicaciones esto? No, porque a veces se puede producir una estenosis supravalvar debido a las suturas que ustedes han observado. Pero hasta eso se puede tratar. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, buenas noches. Disculpe, quizás nos podría ampliar un poquito más después de la cirugía que se le hace a estos pacientes por transposición de vasos. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La complicación más frecuente, como le dije, es la estenosis supravalvular. Ustedes han visto que se corta, se secciona las arterias, tanto la pulmonar como la aorta, por encima de la válvula, ¿no es cierto? Tanto de la válvula pulmonar como de la válvula aórtica. Y luego se hace el switch, el cambio, y la complicación más común es que en el lugar donde se suturan o donde se unen las arterias se desarrolle una estenosis. Esa es la complicación más común. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces nos vemos mañana, ¿sí? Ya vayan pensando.